Hola, muy buenos días. Soy el doctor Juan Pablo Ornelas Bañuelos, médico radiólogo, egresado del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI y con un fellow en ecografía musculoesquelética en el Hospital Henry Ford en la ciudad de Detroit. Actualmente laboro en un consultorio privado en la ciudad de Guadalajara. Vamos a platicar el día de hoy de dos articulaciones que nos piden frecuentemente la ecografía. Vamos a empezar primero con codo, muñeca y mano. ¿Sí? Vamos a hacer esta primera charla en donde vamos a hacer una exploración para mostrarles cómo es que realizamos el estudio. El estudio se realiza con el paciente de frente a uno, así como estamos viendo, nosotros siempre viendo el equipo de frente y el paciente a un lado. Entonces el paciente está sentado, relajado. Nosotros con esta mano vamos a estar manejando qué tanto estirar, qué tanto flexionar, e igual vamos a estar viendo con el transductor. Entonces vamos a hacer maniobras dinámicas. Esa es la ventaja que tenemos con la ecografía, que es un estudio en el cual nosotros podemos estar estirando, contrayendo las diferentes estructuras que vamos a observar para poderlas nosotros verlas de forma correcta, cómo es que están funcionando, ¿de acuerdo? Entonces el protocolo de estudio para la ecografía del codo, entonces es poner al paciente relajado de frente. Voy a poner un poco de gel y vamos a identificar las primeras estructuras. Vamos a empezar por la región anterior, ¿sí? Puedes empezar de la región anterior medial o anterior externa. Vamos a empezar por la región anteroexterna, en donde cuáles son las principales estructuras que vamos a identificar. Primero vamos a identificar lo que es la cabeza del radio, que aquí la estamos viendo. Estiramos un poco, ahí con eso está muy bien. ¿Por qué estoy estirando yo el antebrazo? Porque quiero ver el espacio articular. Estamos viendo esa parte anterior y externa por la parte inferior de la cabeza del radio, que corresponde con el receso anular. Después nos vamos a ir a la parte articular, donde vamos a ver cabeza del radio, vamos a ver el epicóndilo, esta imagen triangular ecogénica que corresponde con la cápsula articular. Siempre entre esta imagen ecogénica y el hueso vamos a ver una imagen anecoica, esta que vemos aquí, esta imagen que vemos acá, que corresponde con el cartílago hialino, sin no confundir con presencia de líquido. Siempre en los peces articulares vamos a encontrar esta imagen anecoica. Después de valorar esta articulación radiomeral, nos subimos un poco. ¿Sí? Al subirnos un poco vamos a caer a lo que es el receso radial, que aquí lo estamos observando, ¿sí? Receso radial. Aquí vemos una pequeña imagen heterogénea que corresponde con el cojinete graso del receso radial. Cuando hay líquido, cuando hay sinovitis o en esta zona, el líquido viene de la articulación y se va a alojar en esta zona del receso. Siempre vamos a visualizar los diferentes recesos cuando estemos buscando líquido. ¿Cuáles son esos recesos? El receso anular que ya les mostré, el receso radial y el receso coronoideo que les voy a mostrar ahora en la región anterior, y la fosa olecraniana en la región posterior. Después de valorar estas estructuras, bueno, siempre estamos viendo nuestros marcadores anatómicos, ¿sí? Por encima, esta estructura muscular corresponde con el músculo braquial. Entonces, ¿qué vamos a identificar siempre? Después de valorar esta parte anteroexterna, me voy moviendo hacia la parte central. ¿Sí? ¿Qué estructura voy a buscar? El tendón distal del bíceps. Se fijan, es superficial por adelante del músculo braquial. Aquí estamos viendo su patrón fibrilar. Tiene un recorrido oblicuo, por eso se nos vuelve una estructura de repente anisotrópica. Si tenemos duda, lo vamos a poner en eje corto, donde igual nos podemos subir en la parte central, donde vamos a buscar nuestros marcadores anatómicos para poderlo identificar de forma correcta estas diferentes estructuras. Entonces, primero identificamos en la parte del puro centro nuestro músculo braquial. Por encima estamos viendo la vena braquial. A un lado estamos viendo hacia la parte, si voy a la parte externa,
vamos a identificar el tendón del bíceps largo, que aquí lo estamos observando, ¿sí? En la parte medial a la vena, externa a la arteria, estamos viendo el tendón del bíceps largo, ¿sí? Y si me voy moviendo el transductor hacia afuera, estamos observando el nervio radial, que aquí lo vemos. Si me subo, estamos viendo el nervio radial y aquí vemos su bifurcación, ¿sí? Sus ramas distales, ¿sí? El nervio interóseo anterior, el nervio interóseo posterior, que lo vamos a seguir, ¿sí? Aquí vemos el nervio, aquí estamos entrando en esta zona que vemos aquí siguiendo el nervio, cómo entra en esta pequeña escotadura. Esto corresponde con el músculo supinador, y entonces esta imagen aquí donde se mete el nervio corresponde con la arcada de Froese. Esta zona de la arcada de Froese es donde se puede llegar a atrapar. Si lo vemos en un eje corto, igual lo seguimos y seguimos todo su trayecto, cómo va pasando por el supinador. Aquí lo estamos viendo, ¿sí? Hasta su emergencia, ¿sí? En la parte posterior, ¿sí? Vean dónde tengo el transductor, donde estoy ya, y estamos viendo la rama distal de lo que es el nervio interóseo posterior, pero lo vamos a seguir desde esta parte donde se atora, desde la entrada en el supinador. Así como lo vemos en un eje corto, vamos a buscarlo en su eje largo. Si se fijan, aquí lo estamos viendo. Esto corresponde con el nervio interóseo posterior. Esta es la zona de la arcada de Froese y esta es su paso por dentro de lo que es el supinador, ¿sí? Aquí lo estamos observando y lo podemos seguir hasta su salida nuevamente, ¿sí? ¿Se fijan? Esto corresponde con el nervio. Sí, tenemos que irlo siguiendo poco a poco, pero lo podemos seguir en todo momento. Entonces ese es el sitio donde se atora, es aquí a la entrada del supinador, a nivel de la arcada de Froese. Después de valorar el nervio, me vuelvo a ir a la parte central y a la parte anteromedial. Entrando a la parte anteromedial, vamos a identificar otras estructuras. Y regresamos a observar nuevamente nuestro músculo braquial. Por encima, esta estructura muscular que corresponde con el pronador redondo. Y entre el pronador redondo y el músculo braquial vamos a ver esta estructura ovalada hipocogénica que corresponde con el nervio mediano. Entonces lo podemos seguir a todo su paso desde la entrada. Aquí estamos viendo la arteria braquial, estamos viendo el nervio mediano. Aquí está entrando a lo que es la zona de los pronadores. Este paso que vemos aquí se le llama túnel pronador, ¿sí? Entonces es un sitio donde se atrapa el nervio mediano. Normalmente donde más se atrapa, obvio, es a nivel del túnel del carpo, pero si tienes sintomatología y tomas un túnel del carpo y te sale normal o lo ves normal, siempre hay que revisar que no se esté atorando aquí a su paso por el túnel de los pronadores. Entonces vas a ver y vas a seguir el nervio en todo su trayecto. Aquí ya estamos a nivel de la salida y regresamos, ¿sí? Entonces siempre con nuestros marcadores anatómicos, pronador redondo y braquial y el nervio. Entonces igual vamos a ver cómo estamos identificando el nervio y vamos a hacer maniobras dinámicas. Entonces, así como tiene el brazo, le vamos a pedir que mueva el brazo hacia adentro, hacer esto. Ok, y ahí vemos el nervio, ¿sí? ¿Sí vieron cómo se movió? Ahora vamos a moverlo hacia afuera. Hacia afuera completamente, ahí lo estamos viendo. Sí, igual lo estoy siguiendo. Entonces ya lo vimos en pronación y en supinación. Lo regresamos normalmente al frente y no está mostrando grandes cambios. Eso es lo normal. ¿Cómo debemos de valorarlo? Después de valorar en un eje corto, vamos a mover el transductor a un eje largo. Y aquí estamos observando el nervio en un eje largo, ¿sí? Aquí vemos ligeramente anisotrópico, pero pasando entre el pronador redondo y el braquial. Y como pasa por debajo, da su curvatura y ya se va hacia la parte del brazo. Entonces ya valoramos el nervio radial, ramas distales, nervio mediano, braquial, tendón del bíceps, articulación radiohumeral, receso anular, receso
radial y nos vamos a la parte anteromedial. En la parte anteromedial vamos a identificar igual cúbito, húmero, la cápsula articular. Después de valorar esa parte nos subimos un poco y vamos a valorar el receso coronoideo igual, con su tejido graso, que aquí lo estamos identificando. ¿Sí? Este es el receso coronoideo por debajo del braquial, que es este músculo de acá. Entonces, ya lo vimos tanto en eje largo como en eje corto, y ahora nos vamos a ir a revisar la parte medial y la parte lateral. Vamos a empezar por todo lo que vimos ahorita en la región anterior. Ahora nos vamos a la región medial. En la región medial, vamos a extraer un poco, así. ¿Qué estructuras vamos a identificar o qué estructuras vamos a buscar? La primera estructura que vamos a buscar, oblicuando un poco el transductor sobre el espacio articular, identificamos nuestra epitróclea. Vamos a identificar esta estructura oblicua que estamos viendo aquí, que viene desde la epitróclea, y estamos viendo el espacio articular y se inserta aquí distalmente. Ese es el ligamento colateral cubital en su fascículo anterior. El ligamento colateral cubital tiene 3 fascículos. El fascículo anterior, que es el que más frecuentemente se lesiona, es este de aquí. ¿Sí? Después, cuando veamos nervio cubital, vamos a ver los otros fascículos, pero por ahora este es el fascículo anterior del ligamento colateral cubital. Después nos enfocamos en la epitróclea y nos movemos más posteriormente. ¿Y qué es lo que estamos visualizando aquí? Esta es la inserción de los tendones flexores comunes. ¿Sí? Vemos desde su unión miotendinosa y su inserción. Los podemos ir identificando, se fijan, hay que hacer el barrido de anterior a posterior para ir viendo las diferentes inserciones. Cuando veamos antebrazo, vamos a ir identificando las diferentes estructuras musculares. Es importante identificarlos también para saber en qué parte estamos, ¿sí? Y por ejemplo, si yo estoy viendo esta zona de aquí, articular, estoy viendo el nervio cubital y veo 2 cabezas acá que luego se unen y el nervio se va por debajo, eso me habla de que estoy pues, en el músculo flexor cubital del carpo. Entonces, igual así podemos ir identificando cada uno de los tendones, pero en general, para buscar una tendinitis vamos a buscar esta zona. ¿Sí? Vean el patrón fibrilar, ecográfico normal, tanto de los tendones flexores y la imagen un poco menos ecogénica que corresponde con el ligamento colateral cubital. Después vamos a valorar en esta misma región medial el nervio cubital. ¿Cómo vamos a valorar el nervio cubital? Ponemos el brazo en esta posición, doblamos un poco y vamos a identificamos nuestro canal, epitróclea, y aquí vamos a identificar nuestro nervio. Entonces, esta es la epitróclea, nuestro marcador anatómico. Esta imagen redondeada corresponde con el nervio cubital, ¿sí? El redondeado hipoecogénico, ¿sí? Estas imágenes redondeadas hipoecogénicas corresponden con el endoneuro, aquí lo estamos observando, y todo eso corresponde con el nervio cubital. Nos podemos subir desde la entrada al túnel, aquí lo estamos viendo y aquí estamos ya en el túnel. Lo vamos a valorar también en forma dinámica. Igual, la base es algo que también les tengo que mencionar. Ese es el retináculo flexor arriba. Y por debajo, esta imagen ecogénica corresponde con la banda posterior del ligamento colateral cubital. Entonces, también lo vemos desde esta posición y aquí estamos viendo el nervio. Entonces, vamos a pedirle que estire el brazo. Ahí estamos viendo. Y cómo permanece el nervio del lado medial del epitrócleo. Ahora lo doblamos. Seguimos valorando el nervio, lo doblamos todo. Y estamos viendo el nervio. ¿Sí? Entonces, dinámicamente vamos a hacer esta maniobra en flexión, en extensión, porque es muy común que este nervio se esté luxando también. Normalmente, por ahí del 12% de la población tiene luxación de este nervio que se pasa por encima de la epitróclea. Y al estar dando este brinco está raspando y produce una neuropatía por atrapamiento. Entonces, igual, siempre valoramos flexión, valoramos extensión y estamos viendo el patrón ecográfico del nervio. Después de verlo
el eje corto lo movemos a un eje largo. Aquí estamos observando el patrón fascicular del nervio, ¿sí? Dentro de lo que es la corredera. Lo podemos ver en extensión, podemos flexionar un poco para verlo mejor. Ahí lo estamos observando, lo que es el nervio cubital. Regreso a un eje corto. Igual, vamos a seguir, ¿sí? Y donde se fijan cómo pasa por debajo de ambas cabezas del flexor cubital del carpo. Entonces, todo tiene que ver con los marcadores anatómicos, ¿sí? Sabiendo bien anatomía, sabemos exactamente qué estructuras estamos viendo. Flexor cubital del carpo, nervio cubital. Ya nos seguimos por todo el antebrazo. Aquí no lo voy a seguir hasta abajo porque ese ya es otro tema. Pero después de valorar esa parte medial, vamos a ver ahora la parte lateral. En la parte lateral, igual, ya veíamos el espacio articular, donde estamos viendo la articulación, estamos viendo el receso radial, y nos vamos a mover lateralmente. Nos estamos moviendo hasta caer a la inserción común de los tendones extensores. Se fijan, muy similar a la inserción de los tendones flexores. Igual hacemos el barrido de anterior a posterior para ver los diferentes tendones que conforman los extensores. Igual hacemos un corte en eje corto para ver la zona de la inserción y cómo podemos ver las uniones miotendinosas y la parte muscular. Igual podemos seguir los diferentes músculos para saber cuál es el que estamos viendo. Si tenemos duda aquí arriba, pues nos vamos a la parte distal ahora que veamos muñeca. ¿Por qué? Perdón. Porque estamos viendo aquí las inserciones proximales y aquí las inserciones distales, donde vamos a ver en la parte distal todos los tendones extensores, en la parte dorsal, los flexores en la parte palmar, ahora que veamos muñeca. Pero antes de eso vamos a ver la región posterior del codo, donde vamos a pedirle al paciente que haga este movimiento. Con ese movimiento, en esta posición vamos a valorar lo que es la inserción del tríceps, ¿sí? ¿Qué vamos a identificar en esta parte posterior? Unión miotendinosa del tríceps, haciendo un barrido igual de medial a lateral, y su patrón fibrilar, ¿sí? Hasta la zona de la inserción en la parte distal. Aquí estamos viendo, ¿sí? la inserción distal del tendón del tríceps. Estamos viendo la fosa olecraniana en la parte posterior, igual con su tejido graso. Vean la diferencia de lo que es el tejido graso con el tejido muscular, donde estamos observando el cojinete graso de la fosa olecraniana, que cuando se llena de líquido nos va a desplazar esta imagen heterogénea. Estamos viendo hasta la zona de la inserción del tendón. Igual nos vamos un poco más abajo, estamos viendo la buena inserción, y si me voy a su borde inferior, esa es la zona donde se encuentra la bursa olecraniana, que siempre la vamos a buscar. Es un espacio virtual. Lo normal es que veamos la piel, tejido subcutáneo, y luego veamos la cortical ósea, como estamos viendo en esta topografía. Esto es lo normal. Cuando hay una bursitis olecraniana es muy característico. Se ve clínicamente la bolsa que se forma, y al poner el transductor vas a ver la bolsita con líquido. Ahí le vas a poner doppler color para ver si está agudizado o no. Entonces, pero es la zona que nosotros vamos a visualizar. Y con esto terminamos lo que es la visualización del codo, ¿sí? Son las diferentes partes que vamos a revisar en el codo. Entonces ahora vamos a pasar a revisar la muñeca. Para revisar la muñeca, perdón, para revisar la muñeca vamos a poner el brazo en esta posición. Siempre hay que poner algo donde apoyar el brazo. Entonces lo vamos a poner en esta posición. Sí, es donde vamos a valorar. Para valorar la muñeca se valora la región palmar y la región dorsal, o región volar y región dorsal, en donde vamos a empezar por ahora por la región volar. Voy a poner un poco de gel.
Entonces, para valorar la región volar de la muñeca, ¿qué estructuras vamos a identificar? Hay que manejar nuestros diferentes parámetros también. Entonces vamos a identificar nuestra primera estructura que vamos a visualizar. Es esta que estamos viendo aquí, que es el tendón del flexor cubital del carpo. Aquí lo estamos viendo. Sí, flexor cubital del carpo. Entonces, si ese es el tendón flexor cubital del carpo, ¿qué estructura estamos viendo aquí abajo? Es el nervio cubital. Entonces, igual, por eso les decía, hay que seguirlo desde arriba. Aquí van cómo está la arteria cubital, el nervio y el músculo flexor cubital del carpo. Si yo lo siguiera desde acá arriba, pues desde acá arriba lo vamos a ver, lo vamos a visualizar. Damos un poco. Sí, ahí estamos viendo flexor cubital del carpo, estamos viendo el nervio. Y lo podemos seguir en todo su trayecto. Vean cómo lo estoy siguiendo por todo el antebrazo. Aquí se une a la arteria, aquí está la arteria cubital, aquí sigue el flexor cubital del carpo. Y lo seguimos, nervio cubital, músculo flexor, siempre por debajo de ese músculo. Aquí estamos llegando ya a la parte tendinosa del flexor cubital del carpo. Entonces, y por ahí por debajo, ahorita vamos a revisar el nervio. Por lo pronto, este tendón es el primero que vamos a revisar. Flexor cubital del carpo, que son los que están a un lado. Flexor cubital del carpo, flexor radial del carpo en la parte externa. ¿Sí? Aquí lo estamos viendo igual, es el patrón fibrilar del flexor radial del carpo. Igual nos vamos hasta la parte de la unión miotendinosa, en un eje corto, siempre los identificamos eje largo y eje corto. Aquí vemos, y nos vamos a la parte medial, donde vamos a ver ahora sí la parte del canal o la parte del túnel del carpo. Hay dos líneas, la primera línea del carpo, la segunda línea del carpo, que son nuestros primeros o nuestros principales marcadores anatómicos óseos que debemos de identificar. Entonces, ¿qué estructuras vamos a identificar? En la primera línea del carpo es el escafoides, es el semilunar, es el piramidal y el pisiforme. ¿Sí? Esa es la primera línea del carpo. Superficialmente esas estructuras vemos los tendones flexores y superficial vemos el nervio mediano, y anterior al nervio mediano, esta imagen anecoica pequeña corresponde con el retináculo flexor, que pasa por arriba del nervio mediano y pasa por debajo, aquí lo vemos, del nervio cubital, arteria cubital, nervio cubital. Entonces esta es la zona del canal de Guyon, y por debajo estamos viendo el retináculo flexor. Pasa por debajo de esas estructuras, pero pasa por encima del nervio mediano. Me voy a subir un poco hasta la parte, igual, como seguimos el nervio cubital, podemos seguir al nervio mediano desde el túnel pronador. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les había mostrado? Pronador redondo, túnel pronador, braquial y el nervio. Y aquí viene, aquí sale, y aquí seguimos ya la parte del antebrazo. Se fijan que aquí lo estamos viendo, seguimos bajando, incluso si yo me muevo lateralmente, aquí estamos viendo el nervio mediano y el nervio cubital. Seguimos con el nervio mediano en todo su trayecto. En eje corto es mucho más sencillo seguirlo. Aquí es donde va subiendo y da una curvatura para entrar al canal del carpo, o al túnel del carpo. Aquí donde da esta curvatura, esta vuelta que estamos viendo, es donde se llega a atrapar. ¿Sí? Entonces aquí ya entramos al túnel, y vean cómo ya se colocó por encima de los tendones flexores, por debajo del retináculo flexor. Entonces normalmente aquí es donde lo vamos a medir. ¿Sí? Lo vamos a ver ovalado, lo vamos a ver hipocogénico, pero identificamos muy bien de forma adecuada. Podemos
identificar todo el eje corto del nervio, sus imágenes redondeadas que corresponde con el endoneuro, sus epineuros y el perineuro, ¿sí? Completamente se ve muy bien. Y aquí es donde lo vamos a medir. Lo pongo en eje corto. ¿Sí? Vamos a medir el área del nervio. Podemos hacerlo vamos a seguirlo haciendo un trazado. Donde vamos a medir este nervio para ver su medición. Normalmente depende de donde estén leyendo, el grosor normal o la medición normal del nervio mediano es entre pues, hasta 11 milímetros cuadrados. De 11 a 13 milímetros se considera en el borderline. Arriba de 13 ya se considera que pudiera estar atrapado. Aquí estamos viendo que mide 14 milímetros cuadrados. Entonces sí pudiéramos hablar de que ya hay un pequeño atrapamiento en esta zona, más porque también tiene su morfología ovalada, si se fijaron cómo está como un poco aplanado ese nervio. Entonces, después de valorar el nervio, ya valoramos eje corto, vamos a valorar el eje largo. Igual para valorar el eje largo de este nervio, y vamos a buscar nuestros marcadores anatómicos. Esta es la primera o la línea central donde vamos a identificar nuestras estructuras óseas. Y por encima vamos a ver los tendones flexores y el nervio, que aquí lo estamos identificando siempre en su eje largo. Entonces, así como lo vimos en eje corto, lo vamos a valorar también en eje largo. ¿Sí? Eje corto y eje largo en la línea central. Entonces, después de valorar la región volar, vamos a valorar la región dorsal. Al valorar la región dorsal, vamos a identificar los 6 compartimentos extensores de la muñeca, los cuales están conformados, son 2 tendones del primer compartimento, 2 tendones del segundo compartimento, un tendón del tercer compartimento. El cuarto compartimento son 5 tendones, son los 4 extensores y son los extensores comunes, y el extensor del segundo dedo son 4. Luego el quinto compartimento es 1 y el sexto es 1. Entonces hay que identificar esos tendones. Entonces, y saber cuál es la función de cada uno de esos tendones para, en caso de que nos estén solicitando, saber cuál es el compartimento que puede estar afectado. Entonces, en la región dorsal, el primer compartimento que vamos nosotros a buscar, el compartimento C1, primer compartimento extensor, es el aductor largo y extensor corto del primer dedo. Si son 2 tendones, aquí los estamos viendo. Pero nos vamos a ir desde el antebrazo. Vean, aquí viene la parte muscular, ¿sí? Del aductor largo y del extensor corto. Si tengo duda, vamos a pedirle que haga este movimiento y vean cómo se mueve ese músculo. Entonces nos vamos. Esta es unión miotendinosa. Cuando llega a su unión miotendinosa hay una intersección. Se fijan, pasa por encima de estas estructuras. Estos son los tendones del segundo compartimento extensor y estos son los del primero. Entonces, del segundo compartimento extensor para colocarse en la parte más radial de la muñeca. Entonces, este es el sitio, es un sitio muy frecuente que se lastima, ¿sí? Cuando nos hablan de la tendinocinovitis de Kerbein, son estos los tendones que se afectan en esta parte de la muñeca. Entonces, hay que revisarlos desde acá arriba. ¿Sí? Son 5 centímetros, 5 a 7 centímetros arriba de la muñeca.
es la zona de la intersección por encima de los tendones de C2 y hasta su parte donde se inflaman, que es aquí. ¿Sí? Entonces ese es el C1 y C2. Así como lo vimos en eje corto, esa zona de intersección la podemos ver en eje largo. Incluso vean cómo ves aquí vienen los tendones del primer compartimento que van hacia arriba y los tendones del segundo compartimento por debajo. Es la zona de intersección de estos dos grupos. Luego nos bajamos nuevamente, ya vimos, ya comprobamos el C1, nos vamos a C2. C2 también son dos tendones, extensor radial largo y corto. ¿Sí? Entonces aquí lo estamos viendo igual, nos vamos subiendo desde la parte muscular. Entonces aquí estamos viendo la parte muscular y nos podemos seguir siguiendo esos tendones. Me falta gel, pero igual puedo seguir esos tendones hasta su inserción en el epicóndilo, perdón. Entonces podemos verlos desde la parte del codo y seguirlos hasta la muñeca. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de C2. Entonces muchas veces si nos buscan o nos piden un músculo en especial, a veces es mejor o es más fácil localizarlos aquí abajo y subirnos que verlo de arriba hacia abajo. Entonces después de que valoramos C2, vamos a valorar C3. Una estructura, un marcador importante, un marcador anatómico que debemos de seguir siempre es esa estructura ósea, esta protuberancia que estamos viendo aquí. Esta protuberancia ósea, que es la tabaquera anatómica, es la que nos va a dividir C2 de C3. ¿Sí? Entonces, incluso hay un pequeño túnel, que es este que vemos aquí, que en medio está C3. ¿Cuál es el tendón que conforma C3 o el tercer compartimento extensor? Es el extensor largo del primer dedo. Igual, si yo lo sigo, vean cómo pasando lo que es la tabaquera anatómica, pasa también por encima de los tendones de C2, ¿se fijan? Y aquí ya se colocó radialmente y va hacia el primer dedo. Si lo identifican, vamos subiendo, aquí ya pasó por encima de C2 y se coloca en la tabaquera anatómica. Entonces eso es C3. Igual como lo vimos en eje corto, lo vamos a seguir en eje largo. Y cómo pasa por encima de los tendones de C2, que son estos, y este es C3 aquí arriba. Regresamos al eje corto y vemos cómo da ese movimiento, ¿se fijan? Entonces, si nosotros vemos C2 y nos vamos a la parte de arriba de la muñeca, vamos a ver cómo encima de ellos pasan los tendones de C1 y por debajo de la muñeca pasa el tendón de C3. Es una zona importante que hay que valorar porque ese tendón se rompe muy frecuentemente en pacientes con AR, en pacientes con artrosis. Normalmente se hace un osteofito aquí en la tabaquera anatómica que empieza a raspar y a romper este tendón, ¿sí? Y lo llega a tronar. Entonces muchas veces incluso te piden el estudio, porque es muy característico, se cae el dedo. Incluso tú lo puedes ver, si tú estiras el dedo, esa imagen que vemos arriba corresponde con el tendón de C3. Cuando se rompe se cae el dedo. Entonces al caerse el dedo, lo que te piden o lo que buscan es en dónde están los extremos. Ya es obvio que está roto, pero quieren ver qué tan retraído está para ver qué tan candidato es a cirugía o no. Después de valorar C3, valoramos C4, que son los extensores comunes. Ese es un sitio muy frecuente de tenosinovitis, ¿sí? A nivel de C4, donde estamos viendo, primero vemos un tendón, que es este de aquí, que es el tendón extensor del segundo dedo. Y después 3, 4 y 5, que son estos que son los extensores comunes. Son estos que estamos
viendo los sensores comunes. Por encima de los sensores comunes estamos identificando el retináculo extensor, que aquí lo estamos viendo. ¿Sí? Entonces vamos a valorarlo en su eje corto, vamos a valorarlo en su eje largo. ¿Sí? Siempre el patrón fibrilar de estos tendones. ¿Tienes dudas de si son los extensores o no? Pues le pides al paciente que mueva los dedos y vean cómo se mueven. Dejamos de mover, me muevo un poco más medial y vas a mover nada más el segundo dedo. Y vean cómo aquí está el extensor del segundo dedo. Entonces, así es como vamos a estarlos identificando. Nos faltan dos compartimentos que son C5 y C6. El compartimento de C5 es un solo tendón. Lo vamos a identificar a nivel de la articulación radiocubital. Entonces vamos a identificar el espacio articular radiocubital. Vamos a ver si hay estabilidad o no. En él no hay estabilidad. Vean cómo se mueve al ser dinámico, cómo se mueve el radio y el cúbito. Y me falta una estructura aquí. ¿Qué estructura debe ir aquí? El ligamento radiocubital dorsal, el cual obviamente está roto. Entonces vean cómo está inestable, cómo yo muevo el espacio y cómo me brinca y se mueve ese espacio, cómo se agranda el espacio. Vean, al presionar aumenta el espacio articular, hay un poco de líquido, cómo se achica y se agranda, ¿sí? No hay estabilidad en esta estructura. Entonces, pero bueno, fue un hallazgo. Estamos enfocados en el tendón. Entonces, hagamos de cuenta que no me escuchó él nada, que está todo bien y que estamos viendo su tendón. Aquí estamos viendo el extensor desde el quinto dedo. Igual, vamos bajando, lo podemos ver en todo su trayecto. En un eje corto y lo movemos a un eje largo. Estamos viendo el eje largo del extensor del quinto dedo. Y después nos vamos a ir al sexto compartimento extensor. El sexto compartimento extensor es muy importante. ¿Cuál es este tendón que conforma el sexto compartimento extensor? Es el extensor cubital del carpo. En pacientes con AR es el primero que se nos va a lesionar. Entonces siempre hay que valorarlo. ¿Qué le vamos a buscar? Es normal que tenga un poco de líquido, como estamos viendo aquí. Pero siempre hay que ver su ecogenicidad, su patrón fibrilar y que de veras no haya demasiado líquido en su topografía. Estamos viendo eje corto, estamos viendo el eje largo. ¿Sí? Aquí están viendo el extensor. Entonces, es como vamos a valorar esta articulación en su región dorsal. Entonces ya vimos su región volar, su región dorsal. No me voy a meter mucho a hablar, o más bien no me voy a meter a hablar de fibrocartílago, eso lo vamos a ver en la plática, pero aquí estamos viendo la articulación y parte del fibrocartílago, como hay algunos pequeños cuerpos libres, como hay irregularidad en ese fibrocartílago triangular. Pero vamos a identificar entonces los diferentes compartimentos extensores que ya les comenté. Entonces con esto terminamos la exploración de la muñeca. Entonces así es como vamos a explorar tanto la parte del codo y la parte de la muñeca. Si se fijaron, es muy importante cuando nos piden estas dos articulaciones valorar todo el antebrazo, o si nos piden el estudio por una lesión de nervio, hay que valorar el nervio desde el codo hasta su parte distal. Entonces de ahí que hay que seguirlo en todo su trayecto, porque son diferentes los sitios donde se pueden llegar a atrapar estas diferentes estructuras y darnos problemas. Entonces aquí le paramos a lo que es la exploración de la muñeca y el codo, y vamos a seguir con la siguiente charla.